Pues Alfonso González es arquitecto, participó en las movilizaciones de 1968, en la Facultad de Arquitectura desde los años 70 hasta el 2009 fue parte de Autogobierno. Actualmente es profesor del área de mediación de la Licenciatura de Gestión y Desarrollo Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Paralelamente a su labor docente, impulsa actividades civiles diversas, su militancia en el medio ambiente, donde lo conocimos. Es asociado del Grupo de Estudios Ambientales GEA desde 1977, una de las organizaciones ambientales más importantes de este país, sin duda. En 1996 contribuyó a formar la sociedad civil de los talleres de Solaris. En el 2000 formó parte del directorio internacional de la Fundación de Futuro Latinoamericano en Ecuador, académico con experiencias heterodoxas, formales e informales en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA y en la Dirección de Extensión Universitaria Rural de la Universidad Veracruzana. Instructor y capacitador y facilitador de procesos participativos impulsados en Bolivia, en Venezuela, México, Perú, países centroamericanos y Ecuador, con diversas instancias gubernamentales, multinacionales y con instituciones académicas y de la sociedad civil. Se ha formado como mediador y facilitador de procesos de diálogo en situaciones de conflicto. Primero, sí, quiero decirles que me tocó ayudar a que naciera la experiencia de autogobierno en arquitectura en la UNAM en 1972, por estos días en abril, días calurosos, hace 43 años, y me ayudó, y ayudé a enterrar la experiencia unos 20 años después. Voy a tratar de explicarles qué pasó en esos 20 años, por qué tuvimos que enterrar la experiencia, quiere decir ya no procede más como opción académico popular en la UNAM. Entonces, 2 o 3 ideas, unas pocas palabras, unos cuantos testimonios. O sea, me tocó vivenciar todo esto de manera muy práctica, primero como estudiante desde el 68, tenía 22 años en el 68. Se podrán imaginar, cualquiera que haya tenido 22 años en un movimiento estudiantil sabe eso, ¿verdad? Así que es como una vivencia sumamente profunda, lo motiva a uno hasta la médula, lo que está haciendo, lo que cree que se puede. El mundo entero se puede transformar en ese tipo de movilizaciones, y en particular cuando ese tipo de movilizaciones lograron lo que logramos, creo yo, en 1968, ayudaron a animar bastante lo que siguió un poco después. Ahí va a empezar la historia del autogobierno, porque en realidad tiene que ver mucho con el 68. En realidad tiene que ver un poco antes. Voy a tener que regresar por un instante el reloj de la historia un poco antes, al 1966. Tal vez hayan escuchado, pero si no lo comparto el dato. En ese tiempo un grupo bastante apadrinado por fuerzas externas a la UNAM de muchachos estudiantes de Derecho sacó violentamente al rector Chávez de la Universidad de la UNAM. Violentamente. Fue un acto verdaderamente de ultraje a su persona, a la institución, es decir, era una afectación profunda, pero en general no entendíamos ni siquiera lo que estaba pasando. Yo estaba estudiante, empezando mis estudios en la Escuela de Arquitectura en ese tiempo, no entendía, pero sí logré balbuceantemente participar en algo que surgió a raíz de ese movimiento de 66, que nos preguntamos, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué está pasando aquí en esta universidad? ¿Por qué están pasando estas cosas? Esos estudiantes que participamos en un consejo de representantes estudiantil, nos empezamos a motivar profundamente. Éramos de las escuelas más atrasadas en términos político-ideológicos, si lo quieren ver ustedes hoy en día, de la propia universidad, los estudiantes en donde más poca eficacia había en los estudios, más gente se salía de estudiar, había muy poca gente que terminaba sus estudios, no se pensaba que esa Escuela Nacional de Arquitectura tuviera un gran papel que cumplir, aunque, por supuesto, cuando empezamos a atender lo que en el espíritu de la UNAM de contribuir con todo lo posible a que la cultura que fuera generando fuera compartida con el resto del país como misión de la universidad, veíamos que no cumplía su papel, y en particular en lo que le tocaba a nuestra escuela. Entonces ese espíritu, cuando nos toca ya el movimiento 68, nos permite hacer 2 cosas simultáneamente, y ahí es donde nace la idea de autogobierno. Nos permite primero, pues sí, a los que tenían ánimo de
de hacer el activismo de calle, de brigada, de ir a algún pueblo a expresar qué estaba pasando, la represión y tal, y hay que detener esto. Bien, y en particular en nuestra comunidad de la Escuela de Arquitectura esto se dio con una modalidad muy especial. Tomamos una decisión muy influidos por esa reflexión que ya llevamos dentro de nuestra propia escuela, de hacerlo como comunidad de estudiantes, profesores y trabajadores. Es decir, la Escuela de Arquitectura no llega a la huelga de 1968 a través de una asamblea estudiantil. No sé si se dan cuenta de la implicación, eso es profunda. No solo porque las propias personas que representaban a la autoridad de dirección de la escuela como parte de la comunidad tuvieron que aceptar esa decisión de su comunidad, sino porque también tuvieron que sentirse implicados como personas, como seres humanos, en fin. Si se dan cuenta, esto ya cargaba de cierta manera la ideología de lo que estaba empezando a pasar en la escuela de una forma especial. Y la otra parte de ese proceso de trabajo interno en nuestra Escuela de Arquitectura nos llevó a lo que llamamos una especie de seminario de revolución académica, cuestionar los contenidos y lo que estaba pasando en la calle, y la represión de gobierno a los estudiantes en muchos lados era fuerte. Queríamos entender por qué tenía que ver con lo que estaba pasando dentro de nuestra propia formación y en la propia universidad. Entonces ese seminario de revolución académica que le llamamos en 1968 fue lo que animó todo un programa de cómo hacer un nuevo tipo de escuela, un nuevo tipo de educación un poco más adelante. En 69, no me voy a tener el 68, si quieren dialogamos un poco después, y con mucho gusto espero dedicar unos minutos a ese diálogo con ustedes, como les decía. Pero lo importante para llegar a la idea de autogobierno es que ese espíritu de lo que se estaba concibiendo entre profesores inquietos, estudiantes que pues no querían salir en una brigada a botear o a movilizar algo en el mercado, pero sí querían contribuir con algo a lo que se podía reflexionar como movimiento estudiantil, como movimiento popular, como qué está pasando con la universidad, qué está pasando con nuestro presidente, por qué nos están empujando con esta represión tan fuerte a querer como no, pues a someternos a esa nueva condición muy represiva. Esa reflexión en un ámbito académico para las personas que podían aportar en él permitió concebir una visualización de un nuevo tipo de escuela que progresivamente, les decía, cuando en 69 el interrogante mayor es cómo se volverá de la gran huelga universitaria y después de aquellas represiones de fin de año, del 2 de octubre en adelante, después de la olimpiada que hubo en aquel año, ¿qué iba a pasar con las universidades? En particular con la UNAM, ¿qué iba a pasar? ¿Se iba a volver a clases así nomás? En nuestro caso y en nuestra escuela, la respuesta fue no, pues ¿cómo vamos a volver a clases a lo mismo de antes del movimiento? Y nosotros ya teníamos una idea de que no, si queremos que de algo haya servido este movimiento, ¿por qué no pensamos que esto que el movimiento nos dio como reflexión, como visión de lo que puede ser una nueva manera de concebir nuestra educación y una nueva manera de concebir el papel de la propia universidad? ¿Por qué no lo llevamos a la práctica? Entonces, no volvamos a clase, volvamos a un congreso resolutivo para ver qué tipo de escuela queremos después de este movimiento de 68. Se podrán imaginar que las propias autoridades de la UNAM y del gobierno, que estaban muy atentas a lo que pasaba en las universidades, no se interesaban mucho porque ocurriera ese tipo de respuesta de las comunidades académicas después del 68. De hecho, fuimos la última comunidad académica que volvió a clases porque estábamos con ese proyecto en puerta y, por decirlo así, en la garganta. Sin embargo, la habilidad, represiva, se acercó la comisión gubernamental a presionar al comité de lucha, se acercaron las autoridades universitarias a presionar a la comunidad, se acercó toda clase de agentes a tratar de volver al orden a esa comunidad académica, al grado de que se llegó hasta la manipulación de los padrones de estudiantes, que si los irregulares no pueden votar para que a la hora de decidir si queremos congreso resolutivo o no de una nueva escuela, mucha gente no pudiera votar, ¿verdad? Estas cosas ya se han perfeccionado hoy en día en este país maravillosamente. Es decir, la posibilidad y la capacidad de manipular
para que no pueda haber como expresión directa de las decisiones democráticas, se logró tener entre 69 y 72. Sin embargo, esa comunidad seguía inquieta, ese proyecto se seguía alimentando. Si el 68 significó algo más que solo movilización callejera, y si sobre todo no generó una retracción después de la represión del 2 de octubre para buena parte de la gente que había actuado en ese movimiento, para nosotros en particular significó que los vínculos con muchos grupos de gente en comunidad, en colonias populares en la propia ciudad, vamos, a donde habíamos ido justamente a brigadear en diálogo con la gente en el 68, permitieron la atracción, la colaboración hacia nuevos temas que la universidad podía brindarle atención y de apoyo a eso que la gente veía que la universidad le podía ayudar, más allá de la mera forma convencional de que espérense a ser profesionistas y luego entren al mercado y a ver si podemos pagar los servicios profesionales. No, como estudiantes, como universidad, ¿podían ayudar en algo? Sí, sí podemos. Esa era la idea en parte de lo que se iba fraguando desde 68 y que se convirtió entonces en ese proceso 69-72 en una acumulación progresiva de insatisfacción creciente, al grado que, y esto ya es el momento del nacimiento del niño o de la niña, de ese colectivo llamado autogobierno, que lleva a una comunidad. En ese tiempo la Escuela de Arquitectura tenía unos 5,000 miembros entre estudiantes y profesores, unos 200, 300 profesores, a una decisión verdaderamente mayúscula, mayor, fuerte, en una asamblea el 11 de abril de 72, de decidir, primero, que por las, llámenlo, por las deficiencias administrativas, usan palabras muy fuertes en esa asamblea, por todas las ineficacias que habían tenido esas personas que cumplían cargos de autoridad en todo el equipo de dirección de la escuela, eran destituidos de sus cargos directamente con una decisión soberana por esa asamblea. Y segundo, que esa asamblea también decidía suspender o modificar esa condición de que la dirección de la escuela, la dirección de esa comunidad, o sea, el director, el cargo de dirección y de su equipo, normalmente era nombrado, bueno, en la legislación universitaria es así, por la rectoría a través de un proceso muy sofisticado de cuidar quién puede ocupar el cargo, etc. No, la propuesta fue: no habrá más dirección ahora que haya una coordinación electa democráticamente de esta comunidad. Era un desafío mayor, si se dan ustedes cuenta, casi un exabrupto, una barbaridad, si lo quieren ver así. ¿Cómo? ¿Qué está pasando ahí? Pero era una decisión tomada por pónganle 80% de esa comunidad. Imaginen un auditorio grande, que habrán sentadas 600 personas, habíamos como 2,000 personas en ese auditorio en 72, se tomó la decisión de todo eso y festivamente se le compartió a la rectoría de la universidad, que no quería ni recibir a los representantes de esa agitación que rebasaba completamente lo que la universidad podía aceptar como razón. El rector Pablo González Casanova, en ese tiempo rector de la UNAM, ni siquiera se interesó por recibir a la comisión que iba de la Asamblea de Arquitectura, porque pensaba, en ese tiempo estaba muy golpeteada la propia UNAM por otro tipo de agitaciones de toda clase de agentes. Si revisan la hemerografía verán que era difícil el tiempo, el clima, pero como en nuestro caso sí estábamos muy convencidos y era un movimiento masivo y amplio, se dijo: bueno, el rector dice que somos nos pone en el estatus de que somos una minoría que no tiene por qué ser atendida y además porque desafía completamente la situación legislativa universitaria. Bueno, entonces tomamos la decisión subsiguiente de ir en asamblea plenaria a visitar al rector. Si se lo pueden imaginar como acto, ya seguro conocen ahí el campus alrededor de rectoría en la UNAM, se llenó de gente, se llenaron todos los corredores, por supuesto también se llenaron los corredores de abajo, por donde se pueden salir los funcionarios rápidamente si se sienten acorralados, y nos sentamos a esperar a que nos recibiera el rector. Veamos que funcionó la cosa. Ahí está la asamblea afuera, pues si duda usted que esto es una asamblea de su comunidad, de su universidad, que quiere platicar con usted y contarle lo que ha decidido, pues aquí lo va a esperar, para que usted quiera recibirlo, ¿no? Tan sencillo como eso. Lo digo así fácil, pero creo que entienden la implicación, ¿verdad?
Bueno, ocurrió que, pues, por supuesto, el rector ya varias horas después, unas 8 horas después, la gente cantando en los corredores, en los pasillos, allá en el campus alrededor de la rectoría, pues se dio cuenta la rectoría y sus funciones de que había que, por lo menos, abrir la puerta y dialogar con qué está pasando ahí. Pues está pasando esto, es una decisión amplia, masiva, la comunidad quiere avanzar adelante y considera que esto puede ser un proyecto académico que quiere explorar. Por ir pronto hacia lo más esencial del proyecto, voy a ir muy directamente a lo que siguió como capítulo concreto. Pasó un año, la rectoría no sabía qué hacer, el consejo universitario no sabía qué hacer, seguía funcionando la escuela de arquitectura y se podrán imaginar de nuevo que ese año ocurrió un inmenso como rebrote de poner en práctica ese proyecto tan anhelado desde el 68, 69, ponerlo en práctica, independientemente de que lo reconociera la rectoría. Es decir, era tan masivo y tan claro y tan evidente lo que se estaba queriendo, el clima de la época lo permitía, los aliados del movimiento urbano popular, por supuesto, entusiasmados con ello, generaron un nuevo tipo de clima de lo que el autogobierno fue concibiendo como proyecto de sí mismo. Ese autogobierno de arquitectura entonces empezó a tomar ya forma, esa forma que tomó entre 72 y 73, cuando una comisión de consejo universitario va instancia por instancia de esa escuela profesional a preguntarles, oigan, ¿de veras quieren eso? ¿Está así la cosa? Y cuando se dieron cuenta que era abrumadora, masivamente clara la decisión de toda esa comunidad, pues le recomendaron al consejo universitario y a la rectoría, bueno, ¿saben qué? Eso es una experiencia que vale la pena que sea experimentada. La universidad conviene que tome en cuenta esto y conviene, por lo tanto, entonces que permita que florezcan las diferentes experiencias que se dan ahí de formación profesional. Y en particular el proyecto autogobiernista, y ese fue el proyecto que prosperó y se consolidó a lo largo de unos 20 años, se centraba en 6 principios. 6 principios que ahora, con las nuevas experiencias que están aquí explorando en la propia UASM, les resonará tal vez con cierta familiaridad. El primero clave era que queríamos un tipo de enseñanza dialogada, ya no el profesor autoritario que no escuchaba, sino el proceso del profesor o de la enseñanza-aprendizaje dialogal mucho más horizontal que vertical, más razonable que impositiva. Otro, que se centrara en el conocimiento de la realidad nacional, que no fuera teórica para luego, ya cuando se formen como profesionales, conocer de la realidad nacional. No, como estudiantes y en la formación, acerquémonos a cómo es esa realidad nacional que será nuestro campo profesional cuando ya salgamos del aula. Tercero, por supuesto, y entonces vinculado con ello, un aprendizaje en la praxis, en la práctica concreta, transformadora. ¿Por qué no poner toda esa inmensa capacidad, y cuanto más formados los estudiantes mejor, a cumplir cierta parte de ese papel que buena parte del mercado profesional de profesionistas, formalmente hablando, no atiende porque pues ya sus honorarios son muy altos? Para darles una idea, teníamos muy claro desde esos años el problema con la arquitectura, sigue parecido hoy en día. Más de 3/4 partes de las viviendas que se hacen en este país siguen siendo hechas por la gente, por el maestro de obras, por la pequeña cooperativa en el pueblo o por la mano vuelta en los pueblos rurales, cuando todavía sigue esa costumbre. Los arquitectos formados en las 20 escuelas profesionales atienden solo el pequeño segmento de la gran edificación de edificios mayores, de vivienda residencial de alto costo, etc. ¿Por qué? Porque la gente no puede pagar ese tipo de honorarios profesionales. Sí está clara la contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no atender también desde el propio estudiantado esa otra necesidad de servicio, de atención a la mejora de su calidad de vida, en este caso de la habitación, que pudieran surtir los estudiantes sin desafiar, sin entrar en contradicción con el mercado profesional, sino satisfaciendo una necesidad que no puede atender el mercado profesional, dadas las contradicciones del propio sistema social, ¿verdad? Eso era aprendizaje en la praxis, trabajando en esa praxis, con crítica y autocrítica, con lo que llamamos también, hoy en día se llamaría de otra manera, pero totalización de conocimientos. Hoy probablemente le llamaríamos integralización, ¿no? Articulación integradora de las diferentes visiones.
Y, por supuesto, eso no podría funcionar si no lo articulábamos a través de lo que en aquel tiempo llamamos autogestión académico-administrativa. Es decir, tomar las decisiones de elegir a nuestros propios representantes, no como un acto autárquico. Nadie estaba tan loco como para decir ya esto se va, nos vamos del país y nos vamos a una especie de república de barataria nueva, ¿no? Simplemente es una instancia de la Universidad Nacional que tiene su capacidad, así como la UNAM tiene su autonomía frente a las decisiones gubernamentales mayores, pues así esta escuela tiene su autonomía, le llamamos autogobierno, para decir sus cosas, entre ellas nombrar a sus autoridades con escalafón que también corresponda, que sean personas que tengan cierta formación, cierto currículum, etcétera, pero que por el otro lado estén sujetas al control democrático y crítico de su propia comunidad y de lo que está haciendo esa comunidad, con una vinculación con la práctica y con una enseñanza profesional vinculada al conocimiento cotidiano de la realidad nacional. Esa es la fórmula, si lo quieren ver en un paquete muy compacto, de lo que fue el autogobierno. Funcionó significativamente, tuvimos unos primeros años formidables de que esto, bueno, cuando el Consejo Universitario se dio cuenta de que esto estaba apoyado muy significativamente, que tenía su solidez, les digo, desde 73, tuvo su reconocimiento como opción viable. En 74, 75 ya tuvo un plan de estudios avalado por la universidad, de 75 a 80 tuvo un desarrollo que realmente abarcó cientos de frentes en todo el país, esa comunidad de 5,000 estudiantes y profesores divididos en unos 10 talleres, 10 o 12 talleres de enseñanza de la arquitectura, eran como 12 escuelitas, pues tenían una capacidad de atender cada uno de esos talleres al año. Imagínense talleres que tenían pues 300 estudiantes, pónganle que en 5 niveles, y cada nivel desde el primer año se iba a hacer trabajo de campo en algún lugar, trabajos sencillos tal vez los de primeros niveles, pero en cierta vinculación directa con cierta comunidad. Y entonces podían atender cientos, docenas y cientos de trabajos desde niveles muy sencillos, muy humildes. A veces eran realmente muy humildes los trabajos y a veces eran ya mayores, de escala mayor, de comunidades en una región, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en varias partes del país. Así que un ratito pequeño como este, pues es para contarles una idea así muy panorámica, 3 pinceladas de la experiencia, pero bueno, quieren alguna pregunta, con mucho gusto profundizamos un poquito algún aspecto de esto. Y se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no siguió? ¡Qué maravilla! ¿Por qué no la UNAM es así ahora autogestiva y vinculada a la realidad práctica y profesional en todas sus carreras, etcétera? No, por supuesto que no. La universidad, la UNAM, si alguien ha tenido curiosidad de observar su ley orgánica, es sumamente restrictiva, es sumamente cerrada como comunidad de cómo se toman las decisiones, en fin. Y sin embargo, la decisión sabia, prudente, pero cuidadosamente pensada por la UNAM fue, bueno, el autogobierno puede existir, tendrá la mitad del presupuesto escolar para la opción en autogobierno y la otra mitad para las personas que no consideren que esa es la opción viable. Las apoyará de cualquier manera la universidad, por supuesto. Aunque una fuera 4/5 partes de la institución y otra fuera 1/5 parte de la institución. Ahí empezó esa otra habilidad de la institución para hacer funcionar las cosas. Al paso de pocos años nos fuimos dando cuenta de que el presupuesto para la parte, vamos a llamarla rectorista, crecía cada año. Ahí crecieron las nuevas carreras, ahí se amplió el consejo técnico de lo que luego fue la facultad a partir de 1981, en fin. Y esta, por supuesto, se le acotaba a cada milímetro de crecimiento presupuestal más allá de lo que fuera la indexación del incremento del valor del peso. Es decir que esta creció poquito y esta otra parte creció mucho. Esa es una de las habilidades de la propia institución para reducir y reinsertar a esa comunidad en lo que fue el orden universitario a lo largo del tiempo. Entonces me dijeron, bueno, entonces sí ya se entiende qué pasó, se lo fueron acabando, arrinconando al autogobierno. Pues no, lamentablemente, y con esto quiero dejarlo para hacer algunas preguntas. Déjenme contarles que lo triste de esta historia es que a pesar de sus logros, a pesar de los avances, a pesar de lo significativas que fueron esas experiencias, y a pesar de la vigencia de estos 6 principios que les acabo de comentar, que corren los rumores ahí en la Facultad de Arquitectura ahora,
Pues el autogobierno ha muerto, pero su fantasma anda por los pasillos. ¿Por qué? Porque hoy en día ya nadie hace temas abstractos en la facultad, los temas son reales, todo el mundo ya adoptó, se dio cuenta que es una necesidad práctica del más alto valor que los estudiantes aprendan a formarse con temas reales y no con temas inventados por sus profesores. Esa es una condición que ya priva en la nueva Facultad de Arquitectura. Y la segunda, tal vez más importante, es que el propio mercado profesional se dio cuenta de que formar profesionistas, yo los llamo duales, con conciencia social para enfrentar problemas que no puede atender el mercado profesional, estoy hablando de la profesión de la arquitectura, y que también puede atender lo que sí atiende el mercado profesional cuando ya sea profesionista, le da al mercado un profesionista dual que tiene doble capacidad para atender problemas difíciles que no sabe la institución cómo atender, que no sabe la empresa constructora cómo atender, y le da también a un profesional que tiene capacidad plena para resolver problemas técnicos, problemas de construcción, de organización, del diseño de un proyecto complejo, etc. ¿Sí me entienden? La universidad ganó, a fin de cuentas. Lo que le costó mucho trabajo a la institución fue aceptar ese principio de que el aprendizaje autorregulado por la conciencia colectiva, de un colectivo que se decide, que toma decisiones sobre su propia orientación, es muy difícil de aceptar en una institución que tiene la ley orgánica como la que tiene la UNAM. Eso, en parte, les decía, fue lo que llevó a la institución a pues, ir minimizando su papel, pero digo que no solo fue eso lo que acotó la vida del autogobierno. Lamentablemente, lo que nos hizo perder piso fueron las propias contradicciones o debilidades internas. Por un lado, la incapacidad para lograr que, si la correlación de fuerzas entre diversos segmentos, con toda clase de direcciones político-ideológicas que se puedan ustedes imaginar, que teníamos en 68 y que florecían y se respetaban, pudiera haber florecido y hubiera continuado con esa capacidad crítica y autocrítica, pero sin pretender destrozarse unos a otros o sin pretender aprovechar los pequeños segmentos del espacio burocrático que luego empezó a tener el propio autogobierno para tratar de golpear a los otros. Quien entiende un poco de política sabrá a qué me refiero, tiene detalle más. Fue destrozando la propia vida orgánica en el interior del autogobierno. El manipular calificaciones para tener delegados favorables a una decisión por parte de un taller, por ejemplo. Es decir, pasar de una ética política del respeto a las diferencias a una ética de la manipulación de las conciencias, así se le llama, creo, llevó a ir destrozando esa capacidad armónica y crítica de la comunidad en lo interno. Hubo dos factores más, uno triste pero comprensible, un segmento de lo más radical del propio estudiantado se fue de la universidad en esos fines de los años 70. Tal vez hayan ustedes escuchado del MRP, el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Una de las vectores de ese movimiento estaba trabajando como parte del autogobierno y formaba y alimentaba parte del movimiento de la coordinadora de movimientos urbanos populares del país. Cuando como que sintieron que las contradicciones eran tales que ya no tenía sentido estar dentro de la institución, sino mejor hacer un trabajo popular fuera de la institución, se fueron. Ese tipo de decisiones inmediatamente afectan a la comunidad en lo interno porque debilitan ese tipo de posición, yo podría decir radical y crítica, y le dan espacio a otro tipo de posiciones más burocráticas o en fin, ¿no? Es decir, que ese tipo de contradicciones se fueron acrecentando al grado, para darles una sola imagen, que cuando una de las coordinaciones del autogobierno, la penúltima, o sea, nombraba legítimamente un profesional reconocido por todos nosotros, en fin, pero que empezó a tomar decisiones favorables a cierto segmento y no al pleno de su auditorio, convocó un día a una asamblea, a una sesión de asamblea de delegados para tomar decisiones mayores, a tal grado era ya ¿cómo se dice?, el desaseo de la situación, que convocó a reunión y no se reunió nadie. Cero capacidad de logro de la convocatoria. Por supuesto, no se suicidó el señor, pero sí, políticamente sí se suicidó. Después de eso ya perdió piso, ya no pudo hacer más, se dio cuenta que eso ya no estaba funcionando. Pues sí me entiendes, cuando llegan las situaciones a ese tipo de crisis interna, no era la rectoría la que estaba haciendo esas barbaridades, éramos nosotros mismos, nuestra propia comunidad. Si cuando perdemos piso de esa manera, nuestra capacidad crítica y maravillosa en lo interno, pues también sufrimos las consecuencias. Entonces esto fue aprovechado de alguna manera también institucionalmente, y bueno, pues
se fue ganando terreno, se fue sustrayéndole a la gente más progresista, pero liberal, que veía que la rectoría le ofrecía mejores condiciones y se pasaban su taller para allá, y si los estudiantes tenían mejores aulas del otro lado, pues se pasaron una tercera parte de los autogobiernistas al otro lado. Entonces sí, cuando digo que el fantasma del autogobierno anda por toda la facultad, también anda en los talleres que no eran parte del autogobierno, ya en la última fase del autogobierno. Por supuesto, entonces llegó un día en que ya, cuando termino de esta parte, ojalá ya un poco de diálogo, me encantaría, preguntas, con mucho gusto respondo, que en el consejo técnico, yo era consejero técnico cuando acabó la experiencia porque se decidió que ya no prosperara más. La paradoja fue la siguiente: la última coordinación de autogobierno y una parte de los consejeros técnicos de autogobierno, cuando vieron que se ponía en orden del día el tema de discusión de si continuaba o no la opción, no le llamaban ya autogobierno, la opción de talleres de letras le llamaban, ya para discretizar la situación, dijeron, no nos podemos quedar en esta reunión de consejo técnico porque sería hacerle el juego a la imposición de la rectoría. La paradoja fue que aún entre los consejeros técnicos que no eran autogobiernistas había simpatía por la causa autogobiernista. Los consejeros técnicos que nos quedamos del autogobierno para tratar de defender que subsistiera la experiencia de autogobierno, nos dimos cuenta de eso porque a la hora de tomar votaciones, pónganle que quedó un poco más de la mitad porque se suspendiera la experiencia y un poco menos de la mitad porque continuara. Si los 8 votos que se fueron airados de autogobiernistas hubieran estado en el consejo técnico, no hubiera acabado la experiencia. No sé si haya más contundencia en una evidencia así de que fue el propio autogobierno el que decidió suspenderse a sí mismo. Saquemos las consecuencias, pero tal vez quede algo de la experiencia por aprender. Hay cosas muy lindas en muchas partes del país de lo que se hizo como autogobierno. Lo dejo ahí si quieren platicar. ¿Preguntas? La pregunta, digamos, es doble. Una, ¿qué perdió la UNAM con la clausura de la experiencia del autogobierno? Y la otra es, ¿qué pasó, digamos, con los autogobiernistas? Es decir, ¿cómo se vio después ese proceso de reinserción a una universidad que ya no sabemos cómo era, pues, ¿no? En el momento en que se clausura el proyecto. Sí, gracias, sí, con mucho gusto los dos. ¿Qué perdió la UNAM? La Universidad Nacional, pero yo creo para todas las universidades sustentadas en fondos públicos en el país, tiene en el artículo 1 de su ley orgánica dice 3 cosas. Dice que la universidad, digo que creo que tiene vigencia para todos, van a ver por qué, tiene por un lado el deber de ayudar a que se haga investigación sensata de la realidad, segundo que se formen profesionales, y tercero, y ese es el más importante que creo que el autogobierno logró impulsar significativamente, dice esa frase, y extender los beneficios de la cultura con la mayor extensión posible. Esa frase de 1933 es enigmática, pero si le escarban un poco se dan cuenta de que tiene un compromiso la universidad pública, subrayo eso de nuevo, si está apoyada con fondos del país, su compromiso es tratar de devolverle al país con la mayor extensión que pueda ese beneficio que brinda a formar parte de sus ciudadanos. Y si lo hace sin desafiar, por un lado, esas otras 2 misiones de formar profesionales aptos para desenvolverse en el mercado profesional de la vida, de la sociedad, etc. Y hasta enriqueciendo con la capacidad de todo el estudiantado esa investigación, vamos, eso es lo que pierde la universidad si abandona un proyecto de que todos los niveles, todos los estudiantes, todo el proceso mismo de formación esté vinculado a la realidad práctica, a la como enseñanza en la praxis que llamábamos, usábamos la praxis en ese sentido filosófico, es decir, una práctica intencionada a la transformación, y que pues si lo decide, vamos, y eso no se puede decretar,
o una universidad deja que prospere ese espíritu, y solo puede prosperar si es crítica esa prosperidad de ese espíritu porque la asumen los miembros de la comunidad, o pretende que por decreto lo hará, y entonces ¿qué hace? Fragmenta todo, fragmenta la academia, y la academia, no sé qué tanto esté pasando eso en la UASM, pero en la UNAM, la academia, los investigadores son, pero verdaderamente un segmento especial de la institución, por un lado. La formación profesional pues, es muy convencional y separada de la vinculación de compromiso social. En buena parte de otras entidades educativas en la universidad, en la UNAM, no se hace esa vinculación de compromiso social. Una cosa es tomar la realidad social como objeto, la vieja discusión, ¿verdad? Y otra cosa es tomarla como sujeto. Perdón que lo subraye así de burdo. Sujeto quiere decir personas concretas, la realidad social con la que nos podemos vincular. Si la consideramos sujetos, nos podemos comprometer con ellos. Si la consideramos objeto, no hay compromiso. Es como la lupa de la caricatura, ¿verdad? Yo observo ahí la hormiga que va caminando por el pasto. Entonces eso creo que es lo que perdió la universidad al suprimir esas partes del proyecto. Y el otro, ¿qué pasó con los autogobiernistas? Es una buena pregunta. Déjenme contarles un par de flashazos. El primero es que muchos, si nos pusimos la camiseta un día, sentimos que la seguimos trayendo. Es decir, que quien vivió este proceso y quien lo vivió a lo largo de ese largo periodo de unos cuantos años, no lo pierde. Donde quiera que esté, yo donde ahora trabajo, lo hago, con los organismos civiles con los que trabajo, lo aplico. En fin, la experiencia no se pierde, sino que se gana para el resto de la sociedad. Sé que tal vez la UNAM suprimió al autogobiernista, pero no suprimió a los autogobiernistas. Suprimió al autogobierno, pero no suprimió a los autogobiernistas. Y me los he encontrado en todos los sitios que se pueden ustedes imaginar, en varias partes del país. Y ¿qué hombre, cómo estás? Y todo el mundo, hasta donde puedo entender el sentido en que me topo con ellos, están haciendo algo interesante por aquí o por allá. Y un flashazo sobre eso, muy interesante, de verdad, muy interesante. Cuando en 1985, todavía vivo el autogobierno, pero van a ver la pertinencia de este flash, ocurrió el sismo. Hubo toda una discusión pública en torno a si los damnificados por el sismo, por el gran sismo que afectó Ciudad de México y Ciudad Guzmán, serían expulsados del centro histórico y llevados a Chimalhuacán, otras partes de la ciudad o de la zona periférica metropolitana, porque, pues, ¿cómo iban a quedar ahí? Tenían rentas muy bajas, congeladas desde la Segunda Guerra Mundial. No, había que, como dicen ahora, gentrificar el centro de la ciudad, hacerla para otros sectores sociales de más recursos, hacer negocio con el centro urbano de la Ciudad de México. La gente dijo, no, tenemos el derecho a la ciudad, el derecho a vivir aquí donde hemos vivido toda la vida, y nos quedamos. Esa discusión, nos quedamos o nos vamos a los albergues que nos ofrece Renovación Habitacional Popular del PRI, léase concretamente, todo lo que quieran, pero allá en Chimalhuacán, etc. Fue una fuerte discusión pública. El resultado y el saldo de esa discusión pública fue que los gobiernos de muchos países empezaron a dudar de la capacidad del gobierno mexicano para ejecutar adecuadamente los fondos dedicados al sismo, al grado que prefirieron canalizar buena parte de los fondos de apoyo a la sociedad mexicana a través del episcopado mexicano, que logró integrar una fundación de apoyo a la comunidad, que empezó a recibir los fondos y a canalizarlos directamente a organizaciones de viviendistas. Bueno, esto maravillosamente para el señor regente Manuel Camacho Solís, en aquel tiempo priista, le llevó a recibir su estrellita en la frente al año siguiente como el mejor programa de renovación habitacional popular que se haya hecho frente a un sismo parecido. Cuando convocó a una reunión a todas las organizaciones de viviendistas que habían logrado elevar ese derecho a la ciudad a prácticas de que la gente se quedó, y por eso en muchas vecindades renovadas aquí la gente sigue viviendo, etc. Así cuando se logró hacer valer ese derecho, y nos vimos las personas que estábamos en esos equipos de viviendistas universitarios y no universitarios, de asociaciones civiles que trabajaban en esto, al año siguiente, cuando convocó Manuel Camacho Solís a celebrar ese premio que recibía la Ciudad de México y el gobierno por ese plan tan maravilloso, soltamos la carcajada. Todos los equipos de viviendistas eran autogobiernistas, fueran anteriores, fueran presentes, fueran egresados de, no sé si logro con eso dar una idea.
toda la gente que tenía sensibilidad en el segmento profesional de atención a la vivienda había pasado por esa experiencia y estaba ahí al frente de experiencias significativas más allá de lo que el gobierno había podido atender y había empujado a que el gobierno lograra tener el mejor plan del mundo, pero no por gusto. No sé si ilustra eso, pero creo que los autogobiernistas andan por ahí, creo yo, por lo menos que todavía andamos de este lado. Sí, sí, con mucho gusto. Anímense. Por favor. Sí. A mí me gustaría saber si tienen alguna vinculación los autogobiernistas aún, por ejemplo, en el posgrado de arquitectura o en la facultad, porque, por ejemplo, yo soy tallerista desde hace 5 años en la parte como de los propedéuticos para participar a la maestría de urbanismo, economía política y arquitectura. Y este año me di cuenta que tuvieron un grave problema brutal en el posgrado de arquitectura de la UNAM, porque por primera vez, parece ser, pusieron a la venta el propedéutico como en 3,500, 4,000 pesos y aceptaron a 77 chicos, pero solamente están ofertando 22 lugares. Y entonces me tocó a mí cerrar como una parte del propedéutico, pero los chicos estaban muy molestos porque de pronto los profesores los estaban calificando con 1, con 1.5, con 3. Decían, bueno, ¿cuál es la ética de un profesor para ponerle menos de 5? ¿No? Y había como muchas quejas del proceso, ¿no? Y tuvimos en Semana Santa mucha asesoría para que ellos pulieran pues parte de sus protocolos de investigación, ¿no? Y algunos sí lograron salvarse, pero había, yo creo que autogobiernistas dentro, porque decían, hay que llevarlo a rectoría, ¿no? O sea, esto se tiene que ventilar, porque hay una como privatización de la educación en la UNAM, como velada, y la selección de muchos aspirantes a maestría son de escuelas privadas, se está delegando como a los chicos de la UNAM, ¿no? Y entonces a mí me gustaría saber, sería buenísimo, ¿no? Que ustedes a lo mejor hubiera mucho más vínculo, porque creo que sí se respira el fantasma, pero ¿cómo recuperar? Que no sea fantasma, sino una presencia más tangible, ¿no? Pues, si quieres las 4 preguntas al Bueno, ya están de pie los por favor, sí, la anoto esto. Exacto. Bueno, yo tengo como la curiosidad, era evidente que algo estaba gestionando o se estaba gestando, ¿no? En ese entonces, en la Escuela de Arquitectura. Mi curiosidad es, y la pregunta va en torno a ese proceso, de creación del proyecto de autogobierno, cómo fue tomado por las otras áreas, ¿no? Por las otras escuelas, por las otras facultades de la UNAM, y si ese proceso incidió en esas otras escuelas y cómo incidió. Muy bien. Sí. Bueno, yo lo que estoy viendo es que el proceso de autogobierno en la arquitectura y lo que es la UACM tienen todo un pasado de lucha. Todo esto fue resultado de luchas anteriores, ustedes del 68, nosotros del 68 y demás luchas posteriores. Vemos que los procesos, las luchas universitarias, como todo proceso histórico, no son progresivos, sino que también puede tener sus retrocesos, y lo vivió arquitectura, ¿no? Aquí estamos viviéndolo también nosotros, y es lamentable, pero hay que ser realistas de que a veces el adversario somos nosotros mismos aquí en la institución, en donde empezamos a entrar en contradicciones y no somos capaces de reconocer lo valioso que es en ese caso la UACM, ¿no? Mi pregunta va más, algo que también veía, la experiencia que acaban de exponer los compañeros en la mesa anterior, vemos la efervescencia, las ganas de querer transformar la realidad, de comprometerse, pero todo eso puede irse al traste si no somos capaces de superar nuestras contradicciones. Y aquí la pregunta en concreto ha hablado de la palabra de que quienes integramos una comunidad, en ese caso la universitaria, no debemos ser objetos, no debemos ser personas pasivas, sino un compromiso y sujeto histórico. En esta experiencia que tuvieron ustedes,
¿Cómo se fue manifestando el papel de ese sujeto para la defensa de esa experiencia que vivieron? Correcto. Muy bien, muchas gracias. Sí, buenas noches. Bueno, Son dos preguntas. La primera va, después del proceso del 68 que tuvieron esa deficiencia como parte de experiencia, quisiera saber cómo se formó su primer consejo universitario, qué criterios tomaron. Y como segunda, en base a sus experiencias, cómo hubo una unificación de las academias. ¿Sí? ¿Cómo lograron unificar las academias para ese fin común y para llevar a cabo, resolver todos los problemas que en aquel entonces había? La UNAM son, ahora sí que vemos que es nuestro librito de experiencias. Hemos tratado de ver los procesos y de alguna manera, tal vez aquí en la universidad, pues adaptar algo de ello, aprender algo de sus experiencias. muy bien. Yo te voy a hacer una preguntita más. Adelante, por favor. ¿Cómo impactó a las comunidades con las que trabajaron? Porque esto es sobre extensión, estamos hablando mucho del proceso universitario que nos interesa mucho por la dinámica de esta universidad, pero me encantaría saber un poquito de cómo impactó, más allá de lo que ya contaste del 68, todos estos años a las comunidades con las que construyeron y al movimiento social urbano, popular. Con mucho gusto. Espero que tengamos el rato para escuchar todo esto. Ahí va. Y voy a tratar voy a ir enlazando un poco algunas respuestas, creo que tienen que ver los temas que nos preguntaron, pero voy a empezar con la primera que se hizo, de cómo recuperar ese espíritu, ese fantasma del autogobierno que anda por ahí cuando las contradicciones actuales son sumamente agudas. Por ejemplo, esta de la tendencia privatizadora a buena parte de la educación pública, incluso en sus órganos mayores como el de la UNAM. Creo que esa fue más o menos la pregunta de la compañera. ¿Cómo recuperar esto o qué está pasando, no? Primero, por supuesto, claro que está pasando esa privatización, se nota a leguas, hay una inmensa tendencia planetaria, lo habrán notado, incluso no fue sorpresa para nadie en los últimos 4 o 5 años, que las reformas a la educación superior en toda América Latina, por ejemplo, no solo en México, fueran en el mismo sentido y con lineamientos que impulsaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, que parecía muy clara una gran política de privatizar o meter a mercado la educación, aún la aportación que podía hacerse con fondos públicos para la educación superior. Esto es una gran tendencia y yo creo que hay que cuestionarla por la sencilla razón de que los fondos públicos no tienen por qué estar sujetos a esa condición de mercado, es al revés, son los fondos que pone la gente, aún la gente más humilde, con su pequeño aporte en el impuesto general para que el país subsista como sociedad organizada, y esos deberían destinarse a fines del más alto valor social y no del más alto o del más bajo valor de mercado, ¿verdad? De que sea una competencia para ello, es decir, para los profesionales que egresan. Esa contradicción está vigente y yo creo que hay que salirle al paso en cada lugar, pero justamente comprendiendo la experiencia, comprendiendo la tendencia y buscando recuperar el espíritu de lo público, lo que es la educación superior en particular como posibilidad de que las vidas de las personas se puedan transformar de manera más positiva, se ha recuperado. Por eso nació en particular en México el Politécnico, y hasta con sus internados que fueron borrados por el ejército en 1956, porque se esperaba que con la educación y con el apoyo para que aún los muchachos más humildes pudieran estudiar, se fuera como transformando la condición de la sociedad mexicana. Desde la apuesta ahí, la apuesta con CEU y la apuesta con el Sistema Educativo Nacional, eso se ha ido borrando, pero estrepitosamente. Ahora con las normales rurales es el capítulo vigente, ¿verdad? También se pretende minimizar su papel, etc. Bueno, digo que eso es algo que vale la pena enfrentar y combatir, y por supuesto combatir desde el propio ámbito académico y universitario. En ese sentido, buenas noticias para quien esté en esto, como la compañera nos comentaba. Yo le podría recomendar, por lo menos puede visitar a los talleres 1, 3 y 7 de la Facultad de Arquitectura actualmente, en donde creo yo que está bastante vigente el espíritu autogobierno y se puede platicar con los profesores que andan por ahí. Son los colegas que han como
resistido más esto y están planteando una serie de cosas. Ellos mismos están vinculados en parte con lo que permanece como una opción, se puede decir, más simpatizante de estos principios autogobiernistas en el propio posgrado. Por supuesto que las contradicciones están mayores, y nos lo ilustró la misma compañera, pero esas contradicciones están siendo, por decirlo así, atendidas, o por lo menos intentando manejarlas, por parte de la propia comunidad académica y en particular de los profesores, tanto en la parte que son la escuela como la unidad de posgrado. Pero si se fijan, va para toda la UNAM hoy en día, bueno, supongo que, insisto, en todas, muchas universidades, las unidades de posgrado están muy separadas ya, casi deliberadamente las quieren separar de lo que son otras unidades académicas de formación, como si quisieran elitizar a los muchachos en esas unidades y separarlos completamente de esto otro. Hay intencionalidad en ello, yo creo que hay que romper esa intencionalidad revinculándolos con la realidad. Qué mejor que los proyectos de la propia formación básica tuvieran el auxilio de los investigadores y de las personas que están formando posgrados. Qué mejor que las tesis de posgrado fueran directo a donde la necesidad es mayor en la vida social. Eso era parte de lo que en aquel tiempo autogobernista se logró bastante bien y creo que se puede seguir logrando, pero hay que, ¿no?, animar a que esto ocurra. Respecto a la primera pregunta, inmediatamente se hizo otra. ¿Cómo fue tomado esto por otras áreas de la UNAM en aquel momento y progresivamente después? En ese tiempo, en ese momento, en la propia UNAM hubo por lo menos 3 proyectos, uno en la Escuela de Economía, en donde se creó un cogobierno que fue un intento parecido al de autogobierno. Sí, y la diferencia fue que ahí solo pensaban que con incorporar una especie de paridad en su consejo académico de la Facultad de Economía, de estudiantes y profesores, ya lograban su objetivo crítico de tener una orientación más rica de su carrera. Les faltó lo de vinculación práctica, etcétera. Qué formidable hubiera sido que los economistas hubieran salido también a hacer trabajo práctico en brigadas más integrales lamentablemente no ocurrió así. En la Escuela de Psicología también se dio otra experiencia de autogobierno mucho más limitada, en la facultad, lo que luego fue en la Facultad de Psicología. ¿Por qué? Porque faltaban algunos de estos 6 componentes, lo que le permitió, yo no sé si bueno, hay una especie de vitamina especial, se las comento, lo que le permitió a la comunidad en autogobierno de arquitectura avanzar un poco más fue, les decía, desde el 68 mismo, el verse como comunidad. Y esto, ¿saben quién nos lo heredaron? Pues nuestros propios compañeros hijos de republicanos españoles, la perspectiva de las organizaciones sindicales y de trabajo multioficios en la República Española de los 30. Sus hijos nacieron aquí, se formaron aquí, un poco como Marcelino Perelló y había otros en arquitectura, y ellos nos compartieron ese enfoque mucho más integral para atender lo que era el trabajo profesional, atendiendo la perspectiva multioficios de las organizaciones gremiales, asociada a la formación profesional misma. Entonces esa comunidad multisectorial de la Escuela de Arquitectura no prosperó en otros lados, tal vez no tuvieron ese tipo de vitamina también, pero en nuestro caso fue formidable porque en lo orgánico interno permitió una gran fluidez de diálogo, ayudó a la formación de enseñanza dialogal, pero también permitió que los compañeros y compañeras profesores también salieran en brigadas y se animaban, y si no les daba pena de ir también con el compañero trabajador y con los compañeros estudiantes en la brigada o en el seminario de Revolución Académica que les comentaba en el 68, ¿no? Se pudo dar ese nivel crítico de diálogo entre todos esos colegas de la comunidad independientemente de su estatus formal en ella, ¿no? Eso no se dio en otras experiencias, aunque sí hubo intentos autogobiernistas, en fin. Lo que la consecuencia más directa de autogobierno tuvo para la UNAM y por lo menos 10 años subsiguientes después de 72 hasta 82, 83, fue que en las propias aulas de autogobierno se realizaron buena parte de los eventos que ayudaron a consolidar lo que era la Coordinación Nacional del Movimiento Urbano Popular. Es decir, que la vinculación de compromiso social fue orgánico y no solo formal a nivel de los estudiantes que van a atender la mejora de una vivienda en el pueblito de San Lorenzo, quién sabe qué, ¿no? Es decir, fue orgánica con las propias organizaciones de vecinos que estaban organizadas o de las organizaciones que agrupaban a diversos frentes vecinales, ¿no?
Entonces esto también les dio confianza. Hoy en día los estudios que ya están haciendo los urbanistas de esa época, de cómo se consolidó el movimiento urbano popular, pues tienen que dar cuenta de que ahí en las aulas de lo que era la parte baja del patio de arquitectura, pues se hacían las reuniones. No sé si es claro, es como obvio, pues ahí sentían que era casa también del movimiento. Sin embargo, eso hizo crisis de alguna manera después, cuando se empezaron a dar las discrepancias entre tendencias. Luego nos hacen otra pregunta de que a veces el adversario somos nosotros mismos, cómo somos capaces de superar nuestras contradicciones. Y fíjense que pues sí, yo lo comenté, lo sigo teniendo como un profundo dolor, y déjenme decirles algo más, ahorita estamos hablando ya a 20 años, un poco más de la experiencia. Hace 43 años nació la experiencia y hace aproximadamente 24 fue suprimida por esa decisión de un consejo técnico. Hace 24. Déjenme decirles que los primeros 10 años, es decir, de que se fue suspendida, a los 10 siguientes años, nadie de los autogobiernistas quería hablar siquiera de esto. Es decir, era tan fuerte el shock, el trancazo, la patada del caballo, al caernos del caballo, que nadie quería hablar. Fue dificilísimo intentar esa reflexión en esos años. Ya posteriormente, 10 años, 15 años después, ya ha habido algunos eventos, alguna reflexión, se está profundizando. Pero para abordarlo muy directamente con el comentario que nos hace el compañero, yo decía hace un rato que parte de la clave es vernos como sujetos y no como objetos. Y eso lo digo tanto para las propias personas dentro del proceso de formación académica. Somos sujetos, no objetos del proceso de formación académica. Si nos vemos como sujetos conscientes, críticos, deliberantes, dialogales, pues somos personas, y si nos entendemos como personas, ya no es que se resuelvan las contradicciones ahí o que se supriman, más bien se manejan y se convive con ellas. Yo creo que lo humano o el grado más alto de humanidad no es borrar al otro porque prevalezca mi razón, ¿verdad? Perdón que lo diga así de brusco, sino porque tenemos que escucharnos unos y otros, y tal vez alguien tiene también algo de razón en cada uno de los flancos de la mesa del diálogo, ¿no? O sea que tenemos que tener mucha prudencia con eso, porque es de las partes más difíciles. Si somos sujetos, también los otros y los adversarios son sujetos. Entonces, ¿cómo hacemos un diálogo adversarial, se le llama hoy en día en el manejo de conflictos, que permita respetar al otro y sus intereses y su perspectiva, pero no tolerar que el otro se imponga o que yo pretenda también borrar las condiciones en que el otro existe, ¿no? Yo creo que por ahí va ese diálogo dificilísimo, y que tenemos que seguir aprendiendo de ello. Y una más, y nos preguntaba, ¿cómo se formó ese como primer consejo universitario, que se está refiriendo a la experiencia de autogobierno? Te voy a decir que no teníamos consejo universitario, pero creo que entiendo la pregunta. ¿Y cómo se unificaron las academias al respecto? Bueno, la primera parte es que lo que teníamos como órgano de deliberación, por supuesto a su máximo nivel, era la propia Asamblea General, y las decisiones mayores se tomaban ahí. Si me dicen, bueno, es que eso y la ley agraria estaba bastante regulado y solo el 75, no funcionaban así las cosas ahí. En ese tiempo no teníamos una condición de gradientes de cantidad de votantes para decidir algo así, pero normalmente no llevábamos ahí los asuntos mayores de decisión, sino hasta que ya estaban suficientemente deliberados. Y el órgano de deliberación del autogobierno fue la Asamblea de Delegados. Era como el órgano entre Asamblea General y Asamblea General, había una Asamblea de Delegados, que se formaba por representantes profesores por cada instancia y representantes estudiantes por cada grupo de 30 o más estudiantes hasta 50. Es decir, si había un grupo de más de 50 o que sumara ya más de 2 veces 30, ya eran 2 delegados, etc. Esto permitió bastante razonablemente crear una asamblea de delegados. Pónganle que la Asamblea General de Delegados del Autogobierno no llenaba un auditorio mayor que este, si acaso la mitad de un auditorio como este. Entonces era una instancia bastante humana para deliberar las cosas. El problema no fue la escala de la comunicación, fue la perversión de la manipulación de las conciencias, como ya les mencioné. No creo que valga la pena avanzar más allá. Y cómo impactó a comunidades con las que se trabajaba al fin del autogobierno. Como les decía, muchos de los trabajos siguen
Hoy en día, si se asoman, si tienen la curiosidad, sobre todo les recomiendo esos talleres que mencioné, que son de los más, que mantienen más vigoroso ese espíritu. Lo notarán en las mañanas, en las tardes, a veces con sesiones con vecinos de un barrio por ahí, o de una comunidad agraria por allá, o de una unidad habitacional, que pues, van a plantear sus problemas y están discutiendo con los profesores y con los estudiantes. O sea, el espíritu de vinculación sigue a ese nivel directo de contacto con el grupo académico, o de contacto con el pequeño grupo de taller de arquitectura, que como les digo son varios, son aproximadamente una docena de talleres de arquitectura. Hoy en día hay otras carreras, diseño profesional, diseño de paisaje, etcétera, en la facultad, pero ya no hablo tanto de esas otras áreas, hablo de la de arquitectura, y sigue habiendo ese espíritu. Y entonces el espíritu de vinculación sigue vivo en varios de esos rincones, al grado de que a partir de ahora, hace 3 años, hicimos una gran reunión, o una especie de, como si fuera congreso, un gran congreso de reflexión, junto, pues por lo menos cientos, llenamos el auditorio grande de la Facultad de gente autogobiernista, reflexionando sobre cómo iba esto, pero créanme, los más entusiastas no eran los que peinaban canas como yo, sino los muchachos más jóvenes. Es decir, hay una especie de revival, renacimiento, hay una especie de renacimiento de la curiosidad de nuevas generaciones por esta experiencia, con la que se habían separado bastante, si me lo dicen ni por qué, pues en parte por ese periodo de 10, 15 años de que fue tan dura la patada de la caída del caballo que ni se quería hablar de ello. Es el día que no tenemos una historia decente de este proceso, estamos intentando algunos hacerla. Es decir, quiero decir que cuente con riqueza de detalle este proceso doloroso, con buenos capítulos, pero también fuerte para todos los que lo vivimos. Y sin embargo, sí hay 2 cosas que les quiero compartir, ahí la podría dejar ya. Una es que si van por ahí a la biblioteca de la facultad pueden adquirir un pequeño como itacate de estos visuales o audiovisual, o como se dice, virtual, que trae un CD y un cuadernillo de todas las publicaciones que hizo el autogobierno. Entonces lo pueden adquirir ahí. Logró el autogobierno por lo menos poner los cuadernillos que había producido como parte de su material didáctico, convertirlo en un producto que ya está en formato digital, que se puede adquirir a un precio muy razonable, que da idea de todo eso si quieren ver planteamientos académicos, informales y pedagógicos, por un lado. Y por otro lado, si a alguien le interesa más lo que los propios estudiantes están haciendo al respecto, hay un boletín del autogobierno vivo, va en el número 7 en una nueva época, desde hace 3 años para acá, que ahí está al aire, busquen el boletín del autogobierno y ya está circulando. Y si no, con mucho gusto mándenme, o sea, déjenme un correo, los enlazo al boletín. Es decir, este boletín está recuperando algunas de esas historias y está pues intentando desde la perspectiva juvenil revalorar las experiencias vividas. Hace 3 años, me gusta esta experiencia, fue dificilísimo. Intentamos un documento de consenso sobre cómo celebrar esos 40 años después de la autogobierno, hace 3 años. Entonces a mí me tocó ser el editor del intento que iba a ser un documento que no queríamos que fuera más de 2 o 3 cuartillas, pero los primeros borradores iban en la docena de cuartillas, ¿no? Y había desde viejitos así tercos hasta chavos muy efusivos en su pasión novedosa, ¿no? Y, hijo de eso, entonces no, pues ahí me agarraron, pues, aviéntate, ¿no? Y me aventé. Logramos tener un documento que no fue lo satisfactorio, y yo también tenía mis 10 cuartillas, ¿no? Pero logramos 3 cuartillitas muy buenas, por ahí también están en el primer boletín, por ahí lo sacamos de esto que les digo, de nueva época del boletín de autogobierno, que refleja mucho de lo que es esta nueva condición. No es nada fácil llegar a consensos cuando se tienen ya diferentes generaciones intentando reflexionar sobre lo mismo, cuando se tienen puntos de vista muy discrepantes, cuando para unos lo importante era lo uno y para otros lo otro, pero aún así creo que se necesita humildad, paciencia, cuidado, cariño, y se puede llegar a algo, ¿no? Creo que es la idea de consenso, ¿no? No es que todos estemos satisfechos con eso, pero por lo menos podemos vivir con ello, ¿no? Yo creo que podemos vivir con una buena experiencia de autogobierno ahí como fantasma al que podamos acudir de vez en cuando. Gracias. Gracias. Todo está bien.
ya lo hacemos. Gracias a todos.